están? Quien les saluda es Diana Judy Delgado Silva. Como ya mi compañera nos presentó, somos estudiantes de la carrera profesional de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Antes que todo, quiero felicitar a nuestra tutora, la doctora Cecilia Arias, por permitirnos este espacio y poder aprender tanto ustedes como nosotras este proceso de valoración a la gestante. Conmigo vamos a resolver los 7 puntos restantes de esta rúbrica, que va a consistir básicamente en aprender a tomar los signos vitales a nuestra gestante. Vamos a pesar y a tallar a la gestante. Vamos a desarrollar el examen físico riguroso, también la toma de la altura uterina. Vamos a realizar las maniobras del Leopold, identificar los signos de alarma y finalmente pues vamos a vaciar o vamos a registrar estos datos obtenidos en la ficha perinatal. Así que acompáñenme y empecemos a desarrollar esta tarea juntos. Punto número 7. Toma de signos vitales. Bien, es importante comentarles que en esta oportunidad, pues lamentablemente no se ha podido contar con la presencia de una madre gestante. Sin embargo, eso no quita que podamos mostrar en pantalla algunos videos que hemos recabado para esta presentación. Es importante también comentarles que la toma de signos vitales no es exclusivo para las gestantes, ni tampoco es exclusivo de enfermería. Es importante que aprendamos mucho más en esta pandemia a valorar los signos vitales, ya que si obtenemos algún valor anormal de nuestro paciente, pues tendríamos una clara alarma de que nuestro paciente puede estar enfermo o podría desarrollar también alguna complicación. Bien, vamos a tocar los 5 signos vitales muy importantes, que son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y finalmente vamos a concluir con la saturación de oxígeno. Temperatura. Bien, es importante comentarles que en esta oportunidad yo cuento con un termómetro digital. Es mucho más práctico, mucho más sencillo, que normalmente tiene una pila de reloj incrustada. Pero si en casita tienen algún termómetro de mercurio, que normalmente es uno de vidrio, que tiene el cuerpo milimetrado, esto también nos va a servir para poder realizar la toma de temperatura corporal a nuestro paciente. Bien, en cuanto a las partes de un termómetro vamos a tener, que es el cuerpo, el bulbo, y vamos a obtener también el cuerpo milimetrado. Son normalmente 2 partes. Como este es un termómetro digital que normalmente se utiliza en varios pacientes, vamos a proceder a la desinfección del bulbo. Vamos a desinfectar nuestro bulbo y vamos a encender y proceder a incrustar en el hueco axilar de nuestro paciente. En este caso, como no tenemos un paciente cerca, una madre gestante, yo me voy a realizar la toma de temperatura para poder explicarles lo demás, ¿no? Esta es la posición que se debe tener al momento de la toma de la temperatura corporal. Es importante comentarles que los valores normales oscilan entre 36 grados centígrados hasta 37 grados centígrados. Ese es el valor normal que deberíamos tener, el rango, por decirlo. Bien, en cuanto si por A o B obtenemos un valor menor a 36 grados centígrados, estaríamos hablando de una hipotermia, y si obtenemos un valor mayor a 37 grados centígrados, estaríamos hablando de una hipertermia. Ya con 38 grados centígrados estaríamos hablando de una fiebre. Bien, lo bueno de este termómetro digital es que nos va a avisar, nos va a lanzar un sonido al momento de que ya ha captado la presión la temperatura corporal de nuestro paciente. Ya procedió a sonar y esta es nuestra temperatura, 36.4, como pueden ver en pantalla. Presión arterial. En esta oportunidad voy a comentarles qué instrumentos voy a utilizar para la toma de la presión arterial. Cuento con un estetoscopio, el cual consta de las siguientes partes fundamentales, que vienen a ser
los blanquitos como audífonos son las olivas. La parte redonda sobresaliente es el diafragma y este circulito pequeño es la campana. Es importante comentarles que al momento de poder escuchar para realizar algunas auscultaciones o algunas percusiones al momento del examen físico o también de la toma de la presión arterial, vamos a utilizar las olivas, pero hacia adelante. ¿Para qué? Para poder tener una mejor escucha. También vamos a utilizar, o me voy a agenciar en esta oportunidad, de un estigmanómetro o también llamado tensiómetro, el cual consta de las siguientes partes fundamentales, que viene a ser el manguillo, esta parte del brazalete, las conexiones o mangueras, que son las negritas como mangueras, como su nombre lo dice. También vamos a tener un manómetro, el cual siempre tiene que estar en 0, por supuesto. Y una pera de insuflación que cuenta o también consta de una válvula, que es el circulito pequeño que nos permite cerrar y abrir al momento que vamos a insuflar o desinsuflar. En esta oportunidad, pues yo me voy a realizar la toma de la presión arterial. Es importante comentarles que al momento de que vamos a poner el manguillo en el brazo del paciente, lo tenemos que poner el brazalete que vaya acorde a nuestra arteria braquial, la cual pasa por este lado de mi brazo, justamente que le estoy mostrando. Y otro dato importante es que existen varias medidas de los manguillos. Hay mucho más pequeños, el cual nos va a permitir a medir la presión arterial en el caso de los pediátricos o infantiles. Voy a proceder a colocarme. Si el paciente obviamente está con una camisa, es importante pedirle que el brazo esté sin ropa, ¿no? Ahí vamos a poder. Otro dato fundamental es que en qué momento se le toma la presión arterial a nuestro paciente si acaba de llegar al consultorio. Pues de preferencia dejarlo reposar de 10 a 15 minutos para poder obtener nuestra presión arterial o nuestro valor no alterado, ¿no? Siempre sabemos que en el momento de hacer ejercicio, pues nuestra presión arterial se va a acelerar. Bien, voy a proceder a colocarme las olivas y la campana o el diafragma también va a estar acorde de 3 a 5 centímetros. Muy importante no dejar que se enrieden estas conexiones porque pueden emitir sonidos que nos pueden confundir. Y vamos a colocar de 3 a 5 centímetros debajo del manguillo. Vamos a proceder a insuflar. De preferencia, si alguien les puede tomar la presión arterial mucho mejor. Yo aquí estoy un poquito incómoda, en realidad. Y vamos a proceder a inflar hasta 140. Hasta 140, ven los numeritos rojitos en pantalla. Ya, hasta 140. Vamos a proceder a abrir la válvula para poder insuflar. En 140 vamos a empezar o a proceder a abrir la válvula para que nos pueda, para poder escuchar la presión sistólica, que va a ser el primer golpecito, y el segundo va a ser la presión diastólica. Vamos a abrir un poquito, ¿ya? Ya. Ya. Luego, cuando ya hemos determinado o escuchado nuestra presión, vamos a empezar a retirar e inmediatamente vamos a proceder a anotar la presión que hemos encontrado. En mi caso, he encontrado una presión de 120 sobre 80. De 120 sobre 80.
Bien, comentarles también un poquito que los valores normales en una mujer, en cuanto a la presión arterial, vamos a tener que es, en cuanto a la sístole, que es el primer golpecito, que es el primer golpecito que vamos a percibir con el estetoscopio, tiene que ser como máxima 120 milímetros de mercurio y como mínimo 90 milímetros de mercurio. En la presión sistólica, en cuanto a la presión diastólica, vamos a encontrar que como máximo es 80 milímetros de mercurio y como mínimo 60 milímetros de mercurio. Bien, en mi caso, que es 120 sobre 80 milímetros de mercurio, es una presión normal, en mi caso, mucho más ahorita que estoy un poco agitada, que estoy conversando con ustedes. Pero en el caso de las embarazadas vamos a obtener que un valor normal para ellas va a ser a partir de las 20 semanas, que se va a incrementar a 120 sobre 120 milímetros de mercurio a 130, o a veces conforme va avanzando el proceso de gestación vamos a verificar que en el caso de las madres gestantes la presión va a aumentar, pero sin hacer ningún daño a los otros, a su cuerpo, a los otros órganos de la madre. Bien, vamos a seguir en esta toma de signos vitales. A continuación vamos a proceder a tomar la frecuencia respiratoria. En cuanto a la frecuencia respiratoria, como les vuelvo a comentar, es un poquito complicado hacerlo yo misma porque normalmente cuando tú vas a tomar la presión respiratoria a un paciente, no es importante decírselo. ¿Por qué? Porque al avisar la respiración ya se volvería voluntaria, ¿no? Y el tema de la respiración es un proceso, un proceso que es autónomo, es un proceso fisiológico autónomo en el cual no podríamos avisar a nuestro paciente para evitar que se adultere este valor que vamos a obtener. De preferencia, se va a medir durante un minuto. Vamos a colocar nuestra mano, el dorso de la mano sobre la parte del abdomen, como si estuviéramos midiendo el pulso radial. Sin embargo, vamos a contar tanto cualquiera de los dos movimientos, que puede ser la inspiración o la expiración. Cualquiera de los dos procesos. Bien, en cuanto a los valores normales de la frecuencia respiratoria, vamos a obtener que en los valores normales de la mujer es de 14 a 20 respiraciones por minuto si es una mujer joven. Si es una mujer adulta, vamos a encontrar valores de 12. Asimismo, es importante comentarles que la frecuencia respiratoria en las gestantes va a aumentar un 10%, ¿no? Sin embargo, como ya les había comentado, debido a los cambios circulatorios en la sangre, a los cambios hormonales, a los cambios en la hormona tiroidea, al aumento de peso, vamos a encontrar que estos valores siempre van a ser un poquito elevados. Saturación de oxígeno. Finalmente vamos a realizar la toma de la saturación de oxígeno, que viene a ser el paso del oxígeno por la hemoglobina, el cual nos vamos a agenciar de un oxímetro. Ese es el aparatito que nos permite verificar o saber la saturación de oxígeno, muy famosos durante la pandemia. Vamos a tomar el dedito de nuestro paciente, vamos a desinfectarlo de preferencia y vamos a proceder a prenderlo. Lo ponemos como una grapita ahí. Es importante también comentarles que en el oxímetro nos va a arrojar dos valores. El primero es la saturación de oxígeno y el otro es la frecuencia cardíaca. Ahí lo tienen. 97 de saturación de oxígeno y 81 de la frecuencia cardíaca. Bien,
En cuanto a los valores normales, ustedes se preguntarán cuáles son los valores normales. En un paciente, pues los valores oscilan entre 90 y 100 en saturación de oxígeno. Si encontramos a un paciente con un valor menos que el cual estoy diciendo, tenemos que saber que es una hipoxia leve, hipoxia grave, y así se van clasificando los tipos de hipoxia. Bien, a continuación vamos a resolver otro punto importante que va a ser el peso y talla a nuestro paciente. Y vamos a poder un poquito argumentar de cómo determinar y saber si el peso y talla de nuestra paciente va acorde al desarrollo gestacional. Bien, no se vaya y sigamos desarrollando este taller.